Bienvenidos hermanos, esta semana reflexionaremos sobre una gran verdad, una verdad que trae descanso al alma, la libertad que tenemos por la justificación en Cristo. Ese es el tema de esta semana. Y quiero partir describiendo el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Hoy tenemos el agrado y el privilegio de poder conversar con nuestra hermana Margarita Vega, una hermana muy querida de nuestra iglesia. Le damos las gracias por poder compartir su experiencia con nosotros. Imagino que en todos estos años de evangelio usted ha experimentado la gracia de Dios, ¿cierto? La misericordia de Dios. Cómo nuestras cargas, nuestros pecados han sido justificados por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en el madero de la cruz. Amén. Amén. Hubo algún momento en su vida cristiana donde realmente entendió que no tenía que seguir cargando usted con las culpas, porque Cristo ya las había pagado y en Cristo ya no hay condenación. ¿Hay algún momento de su vida en que usted entendió esta palabra, esta gracia de Jesucristo en nuestra vida? Así es. Hubo un momento para mi vida en que comprendí que no estaba sola y que podía confiar en el Señor y dejar toda mi carga, y que Él había pagado un precio muy alto. Amén. Que el enemigo a uno la encadena a muchas cosas, el pecado, cuando uno no le sirve al Señor. Quizás no hace cosas horribles, pero a veces hay cosas que están dentro de uno, que eso hace que uno esté encadenada con el miedo, con muchas cosas que a veces no se ven. Exacto. Entonces, y llegó un momento en que, escudriñando la palabra, orando, me di cuenta que no estaba sola y que podía confiar y dejar mis cargas en Él. Y que ya todas esas cadenas que yo venía atada, el Señor había pagado un precio alto por todos mis pecados, por todo. Exacto. Un gran precio. Un gran precio que uno, al escudriñar la palabra, se da cuenta que lo que hagamos nunca vamos a pagar. Exacto. Porque no tiene precio. Exacto, es un gran sacrificio y que ya, Él pagó todo, y nosotros cuántas veces nos echamos carga, creemos que los problemas son nuestros, que el pecado es demasiado y no puedo salir, pero la verdad es que la gracia de Jesús basta, porque Él ya pagó el precio. Sí. Ahora, cuando usted se da cuenta de esto, ¿cómo cambia su relación con Dios? Porque yo me imagino que hay un antes y un después, porque vemos a Dios de otra manera cuando entendemos esta gracia. Bueno, el cambio fue total para mi vida, cuando reacciono y me doy cuenta a qué Dios sirvo, a qué Dios, porque cuando uno escudriña la palabra se da cuenta del Dios, un Dios omnisciente, omnipresente. Entonces yo digo, como lo dije, parece una vez, no sé si en una coordinación, una predicación, que a veces me dicen que soy fría, muy fría para los problemas. Yo digo, no, yo trato de hacer hasta donde puedo hacerlo yo. Exacto. Y cuando yo digo, hasta aquí, yo no puedo hacer nada más, Señor, yo me entrego. Y eso, increíble, que le viene una paz a uno, una paz, una tranquilidad. Y no estoy pensando, irá a resultar. No, porque cuando uno confía en el Señor, confía, y cuando uno se da cuenta a quién tiene a su lado, amén, entonces uno suelta. Así, eso me pasó. Eso le pasó. Eso me pasó, que yo descansé, increíble, descansa. Es como si usted realmente trajera una mochila con piedra, no sé, pesada, y anda para allá, para acá, y se la saca y descansa. ¿Qué vamos a hacer? Una dinámica. ¿En qué consiste esto? Vamos a tener una maleta imaginaria, y esa maleta, como es una que lleva en el alma, porque esa es la verdad, los problemas, las preocupaciones, todas estas cosas uno las va guardando. ¿Y dónde las guarda? En el alma. Yo le voy a ir diciendo unas palabras y usted me va a decir si las guarda en la maleta o si las deja. ¿Por qué? Porque ya no las quiere cargar. ¿Lista? Vamos. Las palabras son culpa. La suelto. La dejo. Paz. La guardo. Condenación. La dejo. Gratitud. La guardo. La guardo. Autoexigencia. La suelto. La suelto. El amor. Lo guardo. El miedo. Lo suelto. El perdón. Lo guardo. La libertad. La guardo. Y el gozo. Lo guardo. De estas palabras, no sé, como 2 o 3, las soltamos, porque no las queremos guardar. Querer. Y esa es la justificación de Cristo. El que yo no cargo esas cosas en mi maleta, porque ya no son mías, ya son de Dios. Y Él es el que se encarga de mis cosas. Qué hermoso es ver
cómo la maleta del alma se llena de cosas nuevas cuando está Cristo. Porque si yo le hago esta pregunta a una persona que no tiene a Cristo, probablemente aunque me quiera responder que lo suelta, no lo soltaría. Claro. Lo guardaría en su maleta y viviría todos los días con esto, con condenación, con culpas, con miedos, con autoexigencias por ser mejor, por ser los mejores. Pero el Hijo de Dios tiene una respuesta diferente a ti, porque sabe que su Padre se lleva sus cargas, se lleva sus problemas y se lleva esa maleta que no es mía, sino que es de Él. Y nuestro Dios Todopoderoso, la verdad, que puede llevar eso y mucho más. Si yo pudiera hablar con la Margarita del pasado, de antes que usted entendiera esta gracia de Jesús, ¿cómo era su relación con Dios? ¿Le costaba sentirse perdonada? 1. Se sentía que debía hacerlo todo perfecto para agradar muchas veces a los demás y no entendiendo que a quien realmente yo debo agradar es a Cristo el Señor. Estas 2 preguntas yo le hago. ¿Usted se sentía perdonada realmente por Dios antes de entender esta gracia? No, bueno, lo vivía como dijéramos sola. Y cuando uno lo vive como sola, angustiada, desesperada, miedo, mucho miedo. Siempre tuve mucho miedo a todo y me sentía desvalorizada, me sentía inútil. No sé cómo explicarle, pero no aparente de cómo me siento ahora, porque me siento amada por el Señor. Y se le nota. Me siento amada por Él. Y yo tengo un celo, pero ese celo cuando dejan al Señor, cuando hoy a mí me dice, Señor, pero ¿cómo no miran a Cristo? Si Cristo a nosotros no nos ha fallado nunca. Nosotros fallamos, pero Él nunca nos falla, nunca nos falla. Así que una mujer triste que aparentaba quizá que estaba contenta, pero mi alma estaba triste. Esa era la mujer del pasado, la Margarita del pasado. Que ahora es una Margarita totalmente diferente. Conocí a Cristo. Yo quisiera que todos lo conocieran. Ay, que uno le encantaría transmitir Esto eso a todos, a mis hijos que no. Yo siempre trato de hablarle a mis hermanos. Yo me sentía muy feliz con mi madre cuando estaba con ella porque nosotros hablamos, porque a ella le encantaba cuando yo iba, porque no que no le encantara estar con mis otras hermanas, pero hablábamos del Señor, de su testimonio, de la forma en cómo yo estaba. Mi madre se alegró mucho cuando yo volví a los caminos del Señor. Yo hasta los 12 años estuve en los caminos. De ahí falleció mi padre y de ahí mi madre también empezó a trabajar y ya nos fuimos más, éramos de Colina y nos vinimos a Santiago. Así que después conocí a mi esposo y yo vine a entrar a los caminos del Señor como a los 42 años. Hartos años fuera. O sea, también usted conoce la otra moneda cara de la moneda. Por eso a mí me da temor cuando alguien se aparta del Señor, porque sé que afuera no va a encontrar nada bueno. Exacto, nada bueno. Pero tenemos a alguien que nos ayuda. Yo la voy a invitar a que usted hable en primera persona y le hable a esta Margarita del pasado. Bueno, le diría primeramente que Dios la perdonó y que hay un Dios grande, maravilloso, que usted puede confiar en Él, que no va a estar más sola. Y esa tristeza que puede haber en su alma, Dios se la llevó. Amén. Que todo lo que le pasó, Dios se llevó todo eso. Y Él va a poner paz en su corazón. Y que lo más importante es buscar a Cristo, porque Él nunca la va a defraudar. Amén. El hombre, el esposo, el hijo, la mamá, cualquiera le va a defraudar, quizás sí, pero Cristo nunca. Así que yo invito a Margaritas del pasado a que busque al Señor y confíe en ese Dios. Quizás hay muchas Margaritas así. Amén. Muchas Margaritas. Pero yo un día desperté y dejé esa Margarita atrás y me he vuelto una Margarita nueva. A mí eso es lo que le digo, que confíe en el Señor para que nazca esa Margarita nueva y confíe. Y no va a estar nunca sola, nunca. Amén. A veces tratamos de ganar el amor de Dios, pero Él ya nos dio todo el amor con usted. Ya nada más podemos hacer para que Él nos ame más, porque en realidad Él ya nos amó suficiente como para entregar a su propio Hijo en justificación de nuestra vida, para justificar todos los errores que hicimos y los que vamos a hacer. O sea, es un amor que ya está completo. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más de lo que nos ame. Y cuando entendemos esto, comenzamos a caminar con paz. Y yo sé que usted lo sabe, porque usted lo refleja. Comenzamos a caminar en paz. ¿Qué le diría usted a alguien que hoy se siente culpable de su pecado, hermana Margarita?
porque a veces los cristianos se van de las iglesias porque pecaron y ya el pecado los derrumbó. Y hoy día se sienten culpables para volver a Dios. Bueno, le diría a esa persona, como dice mi hermana, mujer, hombre, joven, señorita, que hay un Dios que está dispuesto a perdonar y olvidar, y que nosotros debemos perdonarnos nosotros también, nosotros mismos, y que hay un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que está esperando con los brazos abiertos y que va a encontrar la paz que a lo mejor en estos momentos no la tiene. Porque el Señor da esa paz que no la encontramos en ninguna parte. Podemos buscar muchas cosas para que nos deje tranquilos, pero que es un momento, pero después vuelve de nuevo la angustia. Así que yo le aconsejo que busque al Señor y confíe, porque tenemos un Dios grande, un Dios lleno de amor. Si solamente piensa lo que hizo Dios por nosotros, dio a su propio Hijo, ¿qué más se puede muestra de amor? Qué gran muestra de amor que Dios nos dio a nosotros. Así que busque al Señor y que Él le va a perdonar. Amén. Si usted se humilla, si usted de verdad reconoce y pide perdón a Dios de corazón, el Señor le va a perdonar. Amén. Y le va a dar esa paz. Así que busque al Señor, búsquelo de todo corazón. Para terminar, yo le quiero pedir que piense bien en una sola palabra. ¿Qué es para usted vivir bajo esta misericordia inmensa y gracia de Dios? La salvación. Esa es su palabra. De salvación, porque vivir por gracia, o sea, por gracia somos salvos. Exacto. Por gracia. No podemos hacer nada para ganarla, solamente por gracia. Pero ¿qué debemos hacer? Cuidarla. Exacto. Cuidarla. Amarla. Protegerla. No, porque el enemigo siempre está ahí para hacernos caer, pero tenemos el ayudador, tenemos el Espíritu Santo que nos dice, no, eso está mal, eso acá. Y esa es nuestra tarea, porque la gracia está, y la gracia está para toda la humanidad, porque Dios no envió su Hijo por nosotros o por los que estamos dentro de una iglesia. Dios envió su Hijo por toda la humanidad, hasta por el más malo que se quisiera arrepentir. Dios está dispuesto a perdonar. Entonces, imagínense, es un amor que en realidad nadie podría describir o explicar, y muchos están condenados o se sienten condenados y no tienen esta libertad y no gozan de esta gracia porque no han entendido que Dios ya lo entregó todo. Así que para cerrar esta hermosa conversación que hemos tenido, le agradezco porque uno siente cuando las palabras vienen del corazón, cuando son palabras que uno ha vivido. Así que le agradecemos, mi hermana, su tiempo. Amén. Le damos gracias también a las personas que nos ven y esperamos que este mensaje no quede aquí, sino que cale hondo en los corazones. Y que alguien que vaya pasando por ahí, ¿verdad? Que vaya, se detenga y escuche que hay un Dios que lo puede perdonar. Que se deje de culpar por algún pecado que a lo mejor nadie le perdonó. Pero este Dios, sí.